Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. ¡Fuego del área! ¡Fuego del área! Aquí está. Esta es la imagen del día. El primer desarme que consigue la paz total del presidente Petro, quien hoy firmó un acuerdo de dejación de armas con el grupo Comuneros del Sur, que se escindió del ELN cuando este asumió su papel de maquilador del cartel de Jalisco. Con supervisión militar, se produjo la destrucción de 585 artefactos explosivos, entre minas, morteros y granadas, acto con el que ese grupo radicado en Nariño hace tránsito hacia la vida civil. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Petro responde a Secretaría de Seguridad Nacional de Trump que él no dijo que ama al Tren de Aragua, ni que tiene amigos en ningún cartel. La paz total logra su primer desarme. Los comuneros del sur mostraron un video de la destrucción de sus armas. Arrancó la guerra comercial de Trump. Colombia enfrenta retos y oportunidades si no se pone a pelear. Racionamiento de agua en Bogotá cumple su primer año sin anuncios de un final. ¿Y en qué tal esto? Jóvenes que tuvieron su primer empleo en un call center ahora están litigando su primer pleito por el sueldo no pagado. Y en los deportes, Gerson Caucha. María Fernanda Daniel Muñoz le dio el triunfo a Crystal Palace y llegó a 4 anotaciones en la actual Premier League. De manera agónica, Atlético Nacional derrotó a Unión Magdalena, mientras que Cali remontó ante la Equidad. Y Camila Osorio avanzó a la gran final del WTA 250 de Bogotá. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El presidente Petro respondió que no es fiel el relato de la reunión que tuvo con él la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, quien dijo en una entrevista que él le dijo que amaba al Tren de Aragua y tenía amigos en el cartel. En cambio dijo que ella le confesó que fue Estados Unidos el que pagó por el software Pegasus que se usó ilegalmente en el país. Yo no sé si mi decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia tenga que ver con estas últimas palabras que no son ciertas. El presidente Gustavo Petro criticó las declaraciones que recientemente hizo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien dio su versión de lo que conversaron con el mandatario. El presidente empezó criticando a nuestro gobierno por media hora y de cómo se malinterpretaban a los miembros del Tren de Aragua, que eran personas que lo único que necesitan era amor y que algunos miembros del cartel eran sus amigos. Según Petro, esto es una mentira. Que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza? ¿O qué palabra usó en inglés el traductor? Y reveló puntos de la reunión que suponía eran reservados. Y me confesó que eran los Estados Unidos los que habían pagado y traído el software Pegasus. Ellos quizás no hayan roto normas de sus leyes, no tengo ni idea, pero sí rompieron las leyes colombianas. Y los ayudaron oficiales de la Fuerza Pública de Colombia, de la Policía Nacional. Aunque le dijo que si desbloqueaban a Venezuela, la situación migratoria se iba a solucionar. Y le dije a Noem eso, quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. El mandatario colombiano aseguró que no hablará con Trump por teléfono, como se lo sugirió la funcionaria de Estado. La señora Noem dijo que si quería hablar por teléfono, y hay cosas que no se hablan por teléfono, me enseñó el programa Pegasus y otras cosas antes. Pues es de tú a tú, porque el diálogo entre americanos y lo somos, Trump y yo y todos los que habitamos aquí, es entre iguales. Petro anunció que enviará al propio comisionado Oti Patiño a las cárceles para hablar con miembros del Tren de Aragua. Y si ellos tienen razón, pues nos disculpamos. Pero si nosotros tenemos razón, hay que cambiar la política porque va hacia otros destinos. Según Petro, espera una respuesta de la Casa Blanca para corroborar o no las declaraciones de su funcionaria acerca del encuentro en Bogotá. Lo vieron ustedes en la imagen del día. El presidente Petro dio hoy la orden de destrucción del arsenal del Grupo Comuneros del Sur con base en Nariño, con el que dialogó durante 18 meses hasta que hoy firmó el primer acuerdo de la paz total.
El presidente Gustavo Petro se desplazó con una comitiva nacional e internacional para asistir a la firma de desmovilización con el Frente Comuneros del Sur del ELN en Pasto, Nariño, y ordenó destruir su arsenal. Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur. ¡Fuego del área! Uno por uno, los firmantes del proceso pasaron ante el público para reconocer sus acciones de guerra. Nosotros creemos que como comuneros debemos de ser sujetos activos en la construcción de esa paz territorial. Petro aseguró que este acto sí representa el ideal principal de la revolución del ELN original de los años 70. Debo reconocer que en Comuneros del Sur del ELN brilló más la idea del cambio, la transformación del territorio, el beneficio del pueblo y la sociedad, que el ELN que cayó sobre el Catatumbo. Y explicó por qué no se podrá llegar a la paz con los combatientes del ELN, con los que actualmente no existen mesas de conversaciones. Un traqueto jamás hará la revolución. Jamás. Y si se desarrolla un cuerpo armado en medio de la cocaína y el dinero, estará al servicio de los dueños de la cocaína y del dinero y no del pueblo. Petro aseguró que el símbolo más preciado del ELN lo tiene en su despacho. No han dicho ni pío sobre la sotana del padre Camilo Torres. Les dije, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos con ella? Nada. Es más famoso Pablito y más famosos se ordenan los miembros del cartel mexicano que les paga la cocaína que el recuerdo de su fundador caído en combate. Con el presidente Petro realiza la primera entrega real de armas de un grupo ilegal con el que se desarrollaron diálogos de la paz total. Mientras tanto, los demás negociadores de paz y los acompañantes de sus procesos se reunían en Bogotá para hablar de la reactivación de los diálogos con el ELN, luego de que una vocera de esa exguerrilla dijera que no firmará la paz con Petro. Ellos insisten en que no hay una salida a la violencia diferente al diálogo. Una convocatoria nacional del país para salir a la calle a exigir la paz. La delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, que se encuentra suspendida, propuso un movimiento nacional por la paz. Hay posibilidad de que volvamos a dialogar, pero tiene que haber para eso hechos, no más declaraciones, no más diálogos eternos. Para la delegación del gobierno es importante crear espacios de conversación que permitan la construcción de la paz. Hoy la mesa está suspendida, no está terminada, lo cual da la posibilidad de que se retomen los diálogos cuando haya también una voluntad manifiesta por parte del ELN. Otras delegaciones del gobierno en las mesas de diálogo consideran importante que la paz total se dé, y más en un momento difícil para el país. Es un llamado unánime, ¿no?, a que pare toda forma de violencia, que se desarrollen los procesos de conversación con garantías plenas para la población civil. Las plataformas de derechos humanos, la iglesia y líderes sociales esperan que cese la violencia en los territorios. Hagamos una renovación de esfuerzos por la paz y no que caigamos en la tentación de escuchar esos tambores de guerra y volver al enfrentamiento armado. Un espacio necesario de retomar en la sociedad colombiana, y por eso hacemos un llamado para que se retome con valentía. Estamos haciendo un llamado a todos los grupos armados para que se sienten, para que armen y que respeten el derecho internacional humanitario. La comunidad internacional respalda los mecanismos de diálogos propuestos por el gobierno. Las comunidades continúan sufriendo los estragos del conflicto, la presencia de los grupos. La solución dialogada es la única solución viable y duradera para crear una paz duradera en Colombia. Congresistas piden compromiso por parte de los grupos armados ilegales. Lo que hemos visto es que las cifras de violencia se han disparado en los territorios con más reclutamientos de niños y niñas. Todos coinciden en reactivar la mesa de diálogo con el ELN y que sigan las otras tres constituidas en aras de la construcción de paz. Pero los mayores esfuerzos de la organización de alias Mordisco son para mover la cocaína que le reclaman sus clientes del cartel de Jalisco, intentando distraer a los militares que están deteniendo su camino con bombas y refuerzos que le están llegando desde Caquetá.
En la única vía que comunica a la vereda La Hacienda del Tambo Cauca con poblaciones vecinas, la estructura postguerrillera autodenominada Carlos Patiño, que pertenece a la organización de alias Mordisco, instaló 2 cilindros cargados con 100 kilos de explosivos que pusieron en peligro a más de 80 familias que permanecen en esa zona, porque además de las características de las bombas, se podían activar con 5 detonadores y un control de alarma para vehículos. El grupo Carlos Patiño ha intentado bloquear el acceso a los sitios donde la tercera división del ejército está instalando puentes para comunicar a los campesinos de esa región con el corregimiento del Plateado de Argelia, Cauca, donde la organización de alias Mordisco ha atacado a pobladores con drones explosivos y otros artefactos y los ha obligado a agredir a los militares que están recuperando el control de esa zona. Y en Florencia, Caquetá, otro grupo de alias Mordisco sembró una bomba a solo 100 metros de una vereda habitada por 150 personas. ¡Fuego a la carga! Miembros del grupo autodenominado Rodrigo Cadete llenaron una cantina de leche con 40 kilos de anfo, puntillas, trozos de metales y cadenas y la escondieron en la vía que usan los niños de la vereda Victoria Baja en el corregimiento de San Pedro de Florencia, Caquetá, para ir a su escuela. Pretendían por medio de estos atentar en contra de la fuerza pública. Lo delicado de este evento es que estaba ubicado a tan solo 100 metros de la población civil. Ingenieros de la 6ª División destruyeron la bomba. ¡Fuego a la carga! Inteligencia militar conoció que es tanta la presión que están soportando los llamados frentes Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos en el Cauca por el incremento de tropas y material de guerra que ha llegado para apoyar a la tercera división del ejército, que alias Mordisco les ordenó a sus grupos en Caquetá mandar drones explosivos y otros artefactos para apoyar a sus grupos en el sur del valle y el norte del Cauca. Hoy fue el día cero de la guerra comercial que inició el presidente Trump. Para Colombia, que aporta el 0.5% de las importaciones de ese país, nos da ventaja vernos inofensivos. Pero hay desafíos para crear industria en el país y mantener las exportaciones. Este sábado empezaron a regir los aranceles del 10% impuestos por el gobierno estadounidense a las exportaciones colombianas. Pese a que vender hacia el país norteamericano será más caro, Colombia podría tener mayores oportunidades, aunque persiste la incertidumbre. Esto presenta un desafío importante para diferentes sectores, especialmente para aquellos con márgenes ajustados, alta sensibilidad al precio. Incluso hay quienes prevén una recesión económica en Estados Unidos y un aumento de la inflación por la guerra arancelaria. Todos los países pierden, empezando por Estados Unidos, que es uno de los que en mayor medida se afecta y va a ser menos competitivo. El sector cafetero tendría un mayor reto, ya que el 40% de las exportaciones son dirigidas hacia Estados Unidos y el arancel del 46% impuesto a Vietnam, primer competidor en ese mercado, representa una oportunidad. Pero seguiremos trabajando de la mano del Gobierno Nacional, de la Federación Nacional de Cafeteros y de las asociaciones de tostadores en Estados Unidos para que nuestro café pueda seguir entrando de manera competitiva y eficiente a nuestro principal mercado de exportación. El sector textil y de las confecciones también ve una oportunidad para incrementar sus exportaciones, que hoy tan solo llegan a los $500 millones. Porque al encarecerse la ropa asiática de China, Bangladesh y todos estos países del sudeste asiático en el mercado de los Estados Unidos, pues Colombia va a ser más competitivo. Colombia tiene una pereza exportadora y este es un buen mensaje para que salgamos todos a buscar negocios. Sin embargo, tomar retaliaciones podría resultar contraproducente para los consumidores. Lo que se va a hacer es una presión al precio de esos productos y lo que vamos a terminar haciendo es aumentando el precio del huevo, del pollo, de las principales proteínas. Según AmCham, de los $3,2 billones que importó Estados Unidos en 2024, solo el 0,5% tuvo origen en Colombia. Mientras las congresistas posteaban fotos con el Capitolio de color fucsia en honor a los derechos de la mujer, el presunto victimario de una ex empleada exhibía su nombramiento. Ya expuesto, el presidente de la Cámara le aceptó la renuncia. Noticias 1 lo ubicó, pero él se negó a exponer su punto de vista. Y todas las mujeres merecemos dignidad y tranquilidad. Entonces, Tania Acero se atrevió y denunció. El Congreso es un espacio en el que ya muchas mujeres no nos sentimos seguras. Ella, que como muchas otras que trabajan en el Capitolio,
han sido víctimas de acoso sexual hicieron manifiesta su denuncia, pintando los espejos de los baños del Capitolio el día de la plenaria sobre mujer y género. Me encerraba en oficinas, me intentaba besar a las malas, me tocaba, me hostigaba emocionalmente. Ella señala como agresor al fotógrafo de la Cámara, con quien tuvo una relación consentida años antes y de quien estuvo embarazada. En medio de esas relaciones que ocurre el abuso sexual, a raíz de eso yo quedo embarazada y tengo una pérdida. Tania Acero decidió acudir a la ruta de denuncia establecida en el Congreso, que había determinado el camino para casos así. Es una ruta que solamente tiene un correo. Yo envié el correo con mi testimonio, lo único que recibí fue una llamada en donde me felicitaron por mi valentía. Ya hemos citado una reunión nuevamente para revisar el protocolo, la ruta de atención y buscar una coordinación mucho más efectiva. Su denuncia no tuvo eco, por el contrario, su denunciado fue contratado por la Dirección Administrativa de la Cámara a comienzos de este año. Nos encontramos con que su contrato fue renovado por 11 meses. Se logró la desvinculación unilateral del funcionario que ya no trabaja con el Congreso y que tendrá ante la justicia que responder por los hechos, digamos, que han sido denunciados. Que revisen a quien están contratando, o sea, no simplemente es vaya y contrate a tal persona, sino bueno, vamos a mirar su historial, vamos a mirar si tiene denuncias. La plenaria de la Cámara para tratar temas de mujer fue levantada por falta de quórum, mientras Tania Acero advierte que el acoso en el Congreso tiene como perpetradores a congresistas, pero también a funcionarios, escoltas y hasta practicantes. El próximo viernes se cumplirá el primer año del racionamiento de agua en Bogotá y aún no hay anuncios de su final. Camilo Galán buscó a los expertos para preguntarles por qué y hasta cuándo. Camilo. María Fernanda, los científicos dicen que debimos haber comenzado a racionar desde antes, que a pesar de Chingaza, Bogotá no cumple con el mínimo disponible de 100 litros por habitante y que más que tener fe en la lluvia, se necesita gestionar mejor nuestras fuentes de agua que en realidad son escasas. El 11 de abril del año pasado, Bogotá inició un racionamiento rotativo de agua que afectó a millones de habitantes. 12 meses después, la ciudad no solo continúa enfrentando restricciones, sino que se prepara para un segundo año incierto. Pero esta no fue una emergencia inesperada. Para varios expertos consultados, se trató de una crisis anunciada. El profesor Conrado Tobón Marín de la Universidad Nacional, desde 2021 advirtió sobre el descenso continuo en los niveles de los embalses. El racionamiento debió haber empezado mucho más antes, 2021, 2020 inclusive, pero teníamos aquel problemita de pandemia. Ya el 2021 pudimos haberlo hecho, pero no se hizo porque se tuvo la esperanza, yo creo que eso fue lo que los mantuvo, la esperanza de que iba a llover, que las lluvias se mantenían normales o que de pronto podían aumentar. Esa confianza en las lluvias se quebró con la llegada de un fenómeno del Niño que, sin ser el más extremo, golpeó con fuerza las zonas de páramo. Tuvimos cielos altamente despejados y eso exacerbó un tanto la tasa evaporativa, lo cual produjo que el espejo de agua en los embalses que surten de agua el sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá se viesen reducidos, mermados debido a esta alta tasa evaporativa. En medio de este racionamiento también se evidenciaron fallas en la administración del agua para la ciudad. No estábamos preparados para una sequía como la que hemos tenido. Y en ese sentido, creo que la administración distrital ha sacado muchas lecciones. Una de ellas, los sistemas de suministro de agua de una ciudad usualmente crecen en la época o se fortalecen en la época de crisis. Bogotá demostró ser frágil climáticamente porque depende de pocas fuentes hídricas que en estos momentos están en riesgo por su ubicación geográfica y el imparable crecimiento urbano. No tenemos en los alrededores ríos grandes, con cuencas grandes, con caudales, digamos, suficientemente amplios como para garantizarnos a nosotros esos 40 metros cúbicos por segundo que necesitamos en la actualidad para tener un sistema de acueducto eficiente. Aunque esta nueva forma de vida ha hecho más consciente del valor del agua a los ciudadanos, este es solo el comienzo de una transformación que debe ser estructural y permanente. ¿Cuál es el potencial de las aguas subterráneas? Pero también reforestar, proteger, transformar la cuenca alta del río Bogotá hacia una cuenca
con un uso de la tierra sostenible, pero también volver a mirar con más cuidado el tema del control de pérdidas, también mirar el tema del reuso del agua, del agua lluvia, pero también el reuso de las aguas tratadas. Pero el reto no solo es político y económico, es también cultural, pues a pesar de que no se cumple con la meta de consumir menos de 15 metros cúbicos por segundo, Bogotá está por debajo del estándar mínimo recomendado por la OMS, que es de 100 litros por persona al día. A ordenar el territorio en función del agua. Creo que es momento, sobre todo con estas tendencias que se están presentando, de aceleración del ciclo hidrológico, que es lo que se traduce en cambio climático. En medio del primer aniversario de racionamiento en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán enfrenta la próxima semana un cacerolazo de una ciudadanía que exige soluciones, aunque si hay algo en lo que todos los expertos coinciden es en que esta crisis no se resolverá pronto, pues en tiempos de cambio climático el agua no puede depender de la suerte. Mientras se hunden las reformas a la salud y laboral en el Congreso, la creación de una jurisdicción que resuelva los conflictos agrarios, tal como se pactó con las FARC en 2016, avanza sin mayores tropiezos en el Congreso. Hemos llegado a consensos con la oposición. Mientras el gobierno pasa las verdes y las maduras para que sus iniciativas sociales, como la reforma a la salud o la recién hundida reforma laboral, alcancen la aprobación en el Congreso de la República, otra propuesta sí parece tener concertación. Una ley que la esperan hace 200 años los campesinos colombianos. Es la ley que crea una jurisdicción agraria especial para decidir todos los procesos judiciales por tierras que hay en Colombia, principalmente en los municipios donde se presentó con mayor incidencia el conflicto con las FARC. No existe ni siquiera un juzgado, no existe un centro de conciliación, no hay justicia. El gobierno le apostó con mensaje de urgencia a esta iniciativa, que está a 2 plenarias, una en Cámara y otra en Senado, para cumplir con el acuerdo de paz. La expectativa puesta en que todos entendemos que la situación del mundo agrario requiere la presencia de la justicia, porque resolver los conflictos por fuera de la violencia y dentro de la institucionalidad es la esencia de poder construir la paz en Colombia. El conflicto armado ha sido quien ha derruido también las bases del campesinado y ha negado la posibilidad de que el campesinado tenga tierra. La cifra de conflictos no resueltos que hay en Colombia por tierras obligó un trámite rápido en el Congreso. Más de 4.500 procesos entre tribunales y Consejo de Estado, que son ejercicios de control de legalidad de los procesos de adjudicación de bienes baldíos, así como de los procesos y decisiones de la Agencia Nacional de Tierras, del INCORA y del INCODER. Hay optimismo por los resultados que se puedan alcanzar en las plenarias restantes. Y yo lo que veo es un ambiente muy favorable. Con un espíritu de concertación como ningún otro proyecto. Después de Semana Santa se programarán las plenarias tanto en Cámara como en Senado para definir la suerte de la jurisdicción agraria. Amanecerá y veremos. Una niña de 8 años murió y 3 de sus familiares fueron heridos por policías de Cachipay, Cundinamarca, en un supuesto intento de desalojo que mantiene caldeados los ánimos, hasta el punto de que allí se decretó el toque de queda. Miembros de una de las 30 familias que ocuparon un lote del antiguo matadero de Cachipay, Cundinamarca, bloquearon una vía de ese municipio cuando, según representantes de esa comunidad, iban a ser desalojados por la policía. Al llegar los uniformados, según como lo aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, hubo forcejeos que terminaron con disparos. Uno de los impactos acabó con la vida de una niña de 8 años. 3 familiares suyos resultaron heridos. Los choques continuaron en el centro de salud de Cachipay. Familiares de la niña asesinada vandalizaron la instalación médica a donde fueron llevados el cuerpo de la menor y los heridos para ser atendidos. El alcalde de Cachipay informó a través de este comunicado que hubo un intento de asonada por parte de personas embriagadas. Y según la policía, los miembros de esa institución llegaron a ese sitio atendiendo el requerimiento de vecinos que reportaron una supuesta alteración del orden público en la que se vieron involucradas personas alicoradas y armadas con machetes. Pese a las primeras explicaciones de los miembros de la fuerza pública involucrados, la
comandante encargada de la policía de Cundinamarca anunció investigaciones. Se dio inicio a un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, se dispuso una indagación preliminar en términos disciplinarios. Después de un consejo de seguridad, la alcaldía decretó toque de queda. Ordenó el cierre de establecimientos de comercio desde las 7 de la noche de hoy y prohibió cualquier tipo de aglomeración mayor a 5 personas hasta cuando se considere superada la situación que continúa tensa en Cachipay. 2 ciudades colombianas en el ranking de calidad de vida, lo que indican los indicadores. El portal de comparación de precios Numbeo publicó su índice de calidad de vida 2025, que suma factores como la seguridad, el transporte, el poder adquisitivo y la polución para evaluar a 263 ciudades. La mejor calidad de vida está en La Haya, Países Bajos, y la última en la lista es Lagos, Nigeria. Medellín quedó en el puesto 209, Bogotá en el 245 y México en el 251. Esto indica que los bogotanos están a 1 metro de alcanzar a Medellín. Esto es lo que indican los indicadores. Un proyecto de ley les otorgaría a las amas de casa y cuidadoras la mitad de la mesada pensional que le ayudaron a conseguir a su cónyuge. Esta semana pasó en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de ley que busca otorgar un beneficio a las personas que han dedicado la mayor parte de su vida al cuidado del hogar. Cocinar es trabajar. Hacer las tareas con los niños es trabajar. La iniciativa propone que quienes hayan ejercido el rol del cuidado por al menos 11 años, equivalentes a 600 semanas continuas o discontinuas, sin haber hecho aportes a pensión, podrán acceder hasta el 50% de la pensión de su cónyuge. Busca que al final de la vida laboral, cuando se dé en pensión, se reconozca el trabajo no remunerado y a la mujer o al cónyuge, típicamente es mujer, ¿no?, que fue no participante, se le consigne la mitad del dinero. Las mujeres divorciadas y sin pensión también estarían protegidas. Cuando hay divorcio, las mujeres tienen que entrar nuevamente al mercado laboral y son las mujeres separadas, divorciadas y viudas las que menos salarios ganan en toda la economía. El proyecto también contempla la posibilidad de sumar las semanas cotizadas de ambos cónyuges. Nos permite acceder a pensiones más altas porque permitiría sumar las semanas que tenga eventualmente el que se quedó en casa cuidando y el que tuvo la fortuna de ir al mercado laboral. La iniciativa no ha tenido objeciones al no representar un impacto fiscal y proteger los derechos de quienes trabajan sin remuneración ni pensión. No se generan subsidios. Mira que estamos hablando de semanas que en efecto se cotizaron. Entonces nosotros no estamos ni supliendo el tiempo de cuidado que no se cotizó, ni generándole subsidios a la persona que ejerció el rol de cuidado, no. Según cifras del DANE, el trabajo no remunerado en el hogar significa cerca del 20% del PIB. Lo que significa que las mujeres que trabajan desde la casa son mujeres que producen riqueza y es justo que un beneficio pensional les garantice dignidad. De aprobarse esta iniciativa habrá un régimen de transición, el cual podría ser renunciable en el caso de las personas que están a puertas de la pensión para proteger a sus cónyuges. El deporte y la cerveza no van de la mano. Para ganar en el entrenamiento, lo mejor es no tener alcohol en el cuerpo, porque este no solo deja asimilar bien el ejercicio, sino tampoco el agua ni los nutrientes. Exigirle a su cuerpo más de lo que puede soportar en un entrenamiento, no usar técnicas adecuadas y descansar poco son las causas más comunes para causar lesiones cuando hace cualquier ejercicio. Además de establecer un plan de entrenamiento con profesionales, la entrenadora Ana María Larrota recomienda evitar el consumo de alcohol. El alcohol no nos permite, digamos que mantener un buen descanso y tampoco nos permite tener una absorción de nutrientes adecuada con la alimentación, entonces genera un desequilibrio. Se sugiere calentar mínimo 15 minutos en máquinas caminadoras o elípticas. Los ejercicios de fortalecimiento muscular también son necesarios para prevenir lesiones. Puede ser con los básicos, las sentadillas, si de pronto tengo un tema de columna, de rodilla, hacerlo con un apoyo de pared, con un apoyo de fútbol, empezar en colchoneta, puentes, trabajo de core, piso pélvico. La falta de sueño aumenta la fatiga muscular e incrementa el riesgo de sufrir accidentes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los atletas duerman entre 8 y 10 horas para
Más de 1.400 movilizaciones anti-Trump sacudieron hoy a los Estados Unidos y Europa en rechazo a las políticas comerciales, la reducción de presupuesto a programas de salud y LGBTIQ+, y la influencia administrativa del multimillonario Elon Musk. La mayor concentración de protestantes tuvo lugar en Boston, seguidos por Nueva York y el National Mall en Washington, y se extendió a Frankfurt, Berlín, París, Londres y Lisboa. Los manifestantes, a través de sus gritos y pancartas, denuncian la toma agresiva del poder ejecutivo por parte de Donald Trump e Elon Musk. Les piden quitar sus manos de la seguridad social y que cuiden la economía de Estados Unidos. Este es Noticias 1, la red independiente. 15 de los perros que estuvieron a punto de devorar a un niño que perdió sus brazos en el ataque aún siguen sueltos en la localidad de Bosa. Hablamos con el padre de la víctima, que le pide explicaciones al sistema de salud y al de bienestar animal de la ciudad. Gracias a Dios, se está recuperando, pero si eso de repente le fuera pasado a un niño, obviamente se lo hubiesen comido. Graver Berrío, de 19 años, sigue en la UCI del hospital de Kennedy después de que 15 perros lo atacaran en este potrero en Bosa. Su padre denuncia que el traslado de su hijo a un mejor hospital fue demorado y los vecinos aseguran que los perros siguen en el lugar. Según la información del médico de allá de Bosa, fueron más de 150 mordeduras. Graver salía de esta iglesia en Bosa Potreritos cuando una jauría de 15 perros lo atacó. En la embestida perdió sus orejas y como consecuencia de las mordidas le amputaron sus brazos. Estaba en un coma inducido hasta antier en la tarde que fue desentubado. En la noche del martes 25 de marzo fue llevado al hospital de Bosa, donde permaneció 3 días hasta que fue llevado al hospital de Kennedy. Porque duró allá martes, miércoles, jueves y viernes, y el viernes fue trasladado para acá, y el día sábado fue que aquí lo comenzaron a hacer su sutura y sus curaciones como se tiene que ser. La subred de Occidente, a la que pertenecen los hospitales de Bosa y Kennedy, reconoció en un comunicado que la amputación de los brazos se debió a la gravedad de las heridas. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al Hospital de Occidente de Kennedy. Al momento de su ingreso presentó isquemia en los miembros superiores, lo que llevó a los especialistas a determinar la amputación de estos. El 31 de marzo, la Secretaría de Salud recogió 4 perros de los que teóricamente atacaron a Graver y que le pertenecían a este habitante del sector, pero los vecinos aseguran que había 11 más que no se llevaron. Por el lugar pasan niños con sus padres y también hay una cancha de fútbol donde juegan los menores. Mi pregunta es ¿por qué no lo recogieron a todos? Ya está acostumbrado a hacer eso, suelta a los perros a las 8 de la noche, ve a la gente pasar y no le importa si los muerden o no los muerden. Si cada ratico yo paso con un palo. ¿Por qué? Por eso, por los perros. Guillermo de Río, padre de Graver, ha visitado a su hijo todos estos días en la UCI del hospital de Kennedy y no ha podido trabajar. Al número telefónico que aparece en pantalla puede enviarle una donación a través de Nequi. Aunque no reemplaza al médico, la inteligencia artificial de una clínica de Bogotá ya está ayudando a nacer a los colombianos. La Universidad del Bosque lanzó el primer laboratorio de soluciones de inteligencia artificial dirigida a la salud, llamado Lab IAX. Es producto de una alianza entre Amazon Web Service, BGH Tech Partner y los Cobos Medical Center, el cual busca desarrollar soluciones tecnológicas que apoyen a médicos, consultores y entidades prestadoras de salud. Una tarea muy importante del laboratorio, ¿sí?, buscando hacer conscientes a todos los actores de en qué podemos y en qué no debemos usar aún la inteligencia artificial. Este laboratorio, que fue lanzado hace 2 semanas, ya ha desarrollado la primera solución que usa la inteligencia artificial. Esta se llama Maternia y se encarga de dar una segunda consulta para médicos en etapa de formación que tengan dudas sobre la ruta de atención materno-perinatal. Lo que hace este chatbot es apoyar al médico para que pueda fácilmente consultar las diferentes situaciones y aplicar las directrices que genera esta resolución. El eje de este laboratorio va enlazado con la IA y sus habilidades para la gestión de datos. Sin embargo, estas soluciones que se desarrollan en el Lab IAX no reemplazarían al médico al no tener la facultad de dar diagnósticos o recetar medicamentos. El cerro más emblemático de Bogotá hoy vivió una típica jornada gracias a la carrera Sube Monserrate, que dejó a un ingeniero electricista como el deportista que registró el mejor tiempo. Más de 2.000 competidores se le midieron al reto de Sube Monserrate. Los 1.650 escalones del sendero pusieron a prueba a los deportistas en una carrera que ya es tradición en Bogotá y que dejó sin aire a más de uno. Pero
que también dejó felices a los capitalinos. Que Bogotá es único, Bogotá siempre va a ser pionero y esto es espectacular. Bogotá es una chimba. La carrera atrajo talentos de otras ciudades y también es ejemplo de inclusión a través del deporte. Estoy en muletas y sé que hay personas incluso con prótesis y están subiendo. Entonces, este tipo permite que haya inclusión y permite que todas las personas participen. Todos los bogotanos y bogotanas vivan bien, se activen y pues sumen a su bienestar físico y mental. La respuesta de los atletas ha sido masiva, al punto que piden más versiones este año. Realmente sería mejor si lo hicieran más a menudo, no esperar todo un año, que hubieran 2 o 3 carreras de este modo, sería muy bueno. Y los deseos, esta vez, están para cumplirse. Queremos hacer este año otro Sube en Monserrate, ojalá, y pues es una carrera que convoca alrededor de uno de los íconos de la ciudad. Con un tiempo de 24 minutos, Jefferson González, un ingeniero electricista, fue el ganador de la carrera, que celebró este sábado su 5ª edición. Jóvenes que tuvieron su primer empleo en un call center de Bogotá terminaron teniendo también su primer litigio ante el Ministerio de Trabajo porque no les cumplieron con el pago de sus sueldos y liquidaciones. ¿Qué tal esto? Aunque los call centers son los mayores proveedores de un primer empleo para los colombianos más jóvenes, para los de Market Mix en Bogotá significó también su primer reclamo laboral. Decenas de jóvenes le entregaron los primeros meses de su vida laboral, pero no recibieron a tiempo su primer salario. Durante mucho tiempo continué en el trabajo y no renuncié porque pues las necesidades realmente. O sea, yo decía como que mis obligaciones, mi hijo, mis cosas. Los días de quincena eran días de espera y de decepción, pues el sueldo inicialmente no llegaba a tiempo y luego dejó de llegar. 3 meses de que ya no me pagaban, entré en desesperación porque es un dinero que obviamente se tiene que pagar. Yo decidí ir al Ministerio del Trabajo a poner la denuncia. Simplemente salí, como que al mes llamé, nada, a los 2 meses llamé, nada. Entonces yo dije, no, pues ya esperemos hasta los 3 meses, 3 meses nada, 4 meses nada. Y yo, ya eso está muy raro, ya que está pasando. Aunque el Ministerio de Trabajo afirma que por ley los pagos de liquidaciones no deberían tardar más de un mes, Market Mix hace caso omiso y su excusa para no pagar es que no tiene flujo de caja y ni siquiera se compromete con una fecha para cancelar las liquidaciones. No te puedo ni brindar una fecha ni decirte cuándo te van a pagar o algo al respecto. Alejandra, con su insistencia, logró conversar con el gestor de nómina y liquidaciones de Market Mix, pero este le confirmó que el retraso en los pagos no solo afecta a los operarios del call center, sino también a él mismo. Como te digo, no se han vuelto a pagar liquidaciones porque el flujo de caja está pésimo como tal en la empresa. En estos momentos no me lo estás preguntando, pero no nos han pagado tampoco 15. La queja de Camilo le correspondió examinarla al director territorial de Bogotá, a Mauri González, quien consiguió una respuesta más formal de la empresa. La empresa aduce que no tiene la capacidad económica de realizar el pago. Por supuesto, eso no es una excusa para cumplir las normas laborales. El Ministerio de Trabajo señala que por la violación de derechos que ha ejercido esta empresa podría enfrentar una multa de hasta 5.000 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 7.117 millones de pesos. La llamada al gestor de nómina hablaba de una situación aún más dramática, pues estaba claro que en ese momento no había plata para pagar su liquidación y que más tarde tampoco habría. Buscan gente, pero ya nadie quiere entrar como tal a la empresa porque saben ya cómo está de mal. Entonces, pues si no hay gente quien trabaje internamente, pues no genera el presupuesto para seguir pagando. El Ministerio de Trabajo ya adelanta un proceso administrativo a la empresa. Esta sostiene que necesita que nueva gente trabaje para que sus clientes le paguen y con este dinero pueda pagar las cuentas pendientes. Pero ya arrancó el proceso sancionatorio que recaería sobre la empresa y sus socios. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Noticias 1 renueva su imagen y reafirma su independencia. Tenemos la última tecnología digital y el mejor equipo periodístico para que ustedes reciban información objetiva con criterio auténtico,
analítico e investigativo. Este es Noticias 1, la red independiente. Haz parte del canal de WhatsApp de Noticias 1 para estar al día con nuestras emisiones y noticias al instante. Escanea el código QR en pantalla desde tu dispositivo móvil, abre el enlace que te permite ingresar a WhatsApp y en la parte superior derecha dale seguir y harás parte de la comunidad de la red independiente.